buenas tardes. Siguiendo con el cálculo de las líneas de transmisión cortas, tenemos el siguiente ejercicio. Una línea de transmisión de 40 km a 220 kb tiene una resistencia por fase de 0.15 ohm sobre kilómetros y una inductancia por fase de 1.3263 milihenrios sobre kilómetros. La capacitancia es despreciable para esta línea. Nos pide que determinemos la potencia, el voltaje y la corriente del extremo del emisor, así como la regulación de voltaje y la eficiencia de la línea cuando está alimentada una carga trifásica de 381 MVA y un factor de potencia adelantado del 0.80. Empezamos a resolver el ejercicio. Empezaremos a resolver el ejercicio. Como ven, aquí tenemos todos los datos resumidos. Tenemos una longitud de 40 kilómetros, un voltaje de la línea de 220 kV, una resistencia de 0.15 ohm sobre kilómetros, seguido en una inductancia de 1.3263 por 10 a la menos 3. Ojo aquí, recuerden que el ejercicio nos estaba comentando que era de milihenrios, por eso que se designa lo siguiente. Tenemos una carga de 381 MVA seguido de un factor de potencia adelantado de 0.80. Empezamos a resolver el ejercicio. Aquí tenemos toda la formulación para tratar de ahorrar un poco de tiempo. Empezamos a determinar la impedancia, ¿ok? Tenemos una resistencia de 0.15 más omega. Ya sabemos que omega es 2 por pi por la frecuencia, que en este caso nuestra frecuencia va a ser de 60 Hz, por nuestra inductancia, que es de 1.3263 por 10 a la menos 3, por la longitud de la línea, que son 40 kilómetros. Ok, hacemos esta pequeña operación. 0.15 Ok, obtienen un resultado de 6. Ya se está quedando el calculador. Ok, y ese es el resultado para la impedancia. Como segundo punto, tenemos que determinar la potencia trifásica del receptor. Nos está marcando que tenemos una carga de 381 MVA, y lo que necesitamos es el ángulo del factor de potencia. Recuérdense que el factor de potencia es adelantado, por lo cual va a ser negativo su valor, y tenemos un ángulo de 36.86. Hacemos esta pequeña operación. 381 con un ángulo de 36.86. Ok, y tenemos el siguiente resultado. Tenemos que es 304.83 94 menos J 228.54 73. Ok, y así de fácil tenemos el resultado de la potencia trifásica del receptor. ¿Qué nos haría falta? Nos haría falta calcular el voltaje de fase del receptor. Tenemos un voltaje de 220 kV, 220 entre raíz de 3 por ser trifásico. Tenemos un resultado de 127, 220 entre raíz de 3, efectivamente 127. .0170 cada vez, que no se les olviden las unidades, como aquí arriba ya se nos estaba pasando.
Posteriormente tendremos que determinar nuestra corriente del receptor, que nuestra corriente del receptor es igual a la corriente del emisor, que va a ser igual a la potencia trifásica del receptor, 381. Ojo, aquí nos está indicando que tenemos que invertirle su signo. En este caso quedaría de la siguiente forma: entre 3 por el voltaje de fase del receptor, que serían los 127 por 127.01 70. Ok, hacemos esta pequeña operación en la calculadora. Y obtenemos el siguiente resultado: 0.9998 con un ángulo de 36.86. Acuérdense que es corriente, por lo tanto van a ser kiloamperes. Seguimos con el voltaje de fase del emisor, que va a ser igual al voltaje de fase del receptor, que lo acabamos de calcular, lo tenemos aquí arriba, que es 127.01 70 más la impedancia que acabamos de calcular, la tenemos ahí arriba, 6 más J20. Ok, y por último por la corriente del emisor, que es 0.9998 con un ángulo de 36.86. Ok, hacemos la pequeña operación. Por 0.9998 con un ángulo de... Ok, obteniendo un resultado de 121.41 38 con un ángulo de 9.28 kilovolts. Ok, ¿qué nos hace falta? Calcular la potencia trifásica del emisor, que está muy sencillo. Realmente nada más es la raíz de 3 por el voltaje de fase que acabamos de calcular por 121.41 38 con el ángulo de 9.28. Ok, hacemos esta pequeña operación con la calculadora. 121.4938 con un ángulo de 9.28. Ok, obtener un resultado de 210.2948 con un ángulo de 9.28. Y aquí sigue siendo kilovolts. Es voltaje, acuérdense. Vamos aquí, es 28, quedó muy feo.
Ok. Por último, la potencia trifásica del emisor, que es 3. Por el voltaje de fase del emisor, son 121.41, 38, con un ángulo de 9.28. Por la corriente del emisor, pero recuerden que le vamos a invertir el signo. Es 0.9998 con un ángulo de menos 36.86. Aquí vamos a obtener un resultado de 364.1685 con un ángulo de menos 27.58. Y esto va a ser igual a 322.78, 63 menos 100 menos J 168 punto 6051. Ok, aquí sigue siendo kilovolts. Bueno, básicamente ya estamos por terminar. Solamente nos hace falta determinar el porcentaje de regulación de voltaje y el porcentaje de eficiencia de la línea. Es muy sencillo. Esto va a ser igual al voltaje de fase del emisor, que es 127, menos el voltaje de fase del receptor. Permítanme, se nos está pasando algo. El voltaje de fase del emisor. El voltaje de fase del emisor es 121, no 127. 121.4138 menos el voltaje de fase del receptor, que es 127.0170 entre el voltaje de fase del receptor, que son los mismos 127, y lo multiplicamos por 100. Ok, hacemos esta pequeña operación. 121.4138 menos 127.0170 entre 127.0170 por 100. Tenemos un porcentaje de regulación negativo menos 4.0
91.13%. Ok, y ya para terminar, calculamos el porcentaje de eficiencia de la línea, que es aún más sencillo, que es la potencia trifásica del receptor, que es 304.83, 94 menos, perdón, es entre la potencia trifásica del emisor, que son 322.78, 63. Todo esto lo multiplicamos por 100. Ok, y hacemos la operación. 304.83, 94 entre 322.78, 63 por 100. Ok, y obtenemos una eficiencia del 94.44%. Y con esto llegamos a la solución del ejercicio. Realmente, si se dieron cuenta que siguiendo toda la secuencia de las formulaciones presentadas, podemos determinar el porcentaje de regulación de voltaje y, sobre todo, lo más importante, el porcentaje de eficiencia de la línea. Bueno, sería todo. Gracias.